Me gusta este tema, ¿eh? Este tema me gusta mucho. Y ya en el camino les voy a decir por qué es tan importante este tema. ¿De acuerdo? Voy a decírselos de una vez aquí. Espero que se aprecie bien desde allá. Voy a ir poquito a poquito, ¿de acuerdo? A mí me gusta primero presentar un marco para que se entienda la importancia de lo que vamos a decir. La profecía es crucial para la fe y las creencias de los adventistas. La iglesia adventista se fundó sobre la base de la profecía bíblica. ¿Sí vimos eso ayer? Sí lo vimos, ¿verdad? Claro. Por eso la profecía es crucial para la fe y las creencias de los adventistas. Muy bien. Sin embargo, muchos cristianos y no cristianos han cuestionado la autenticidad de la profecía bíblica y debido a eso tienden a rechazar la interpretación adventista y dicen, esa es esencialmente especulativa. No obstante, un breve análisis del libro de Daniel muestra que su contenido, número 1, ¿qué cosa es? Confiable desde ¿qué? Desde la historia y significativo desde la teología. Y mire, yo le doy gracias a Dios, hermano, le doy gracias a Dios porque el Señor me dio, siento yo, me dio una mente filosófica, teológica, sociológica y psicológica. Fíjense, esa es una combinación muy bonita, porque si es filosófica te permite pensar en profundidad. Si es teológica, pues te permite entender ahora sí las cosas que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que te revelan cosas hermosas para nuestro bien. Si es sociológica, pues de alguna manera te ayuda a entender cómo piensa la gente. Y si es psicológica, te ayuda de alguna manera a entender, pues, tus propias luchas, ¿verdad? Así que cuando yo comparto este tipo de mensaje con ustedes, hermanos, es porque seguramente hay algo que nos ayuda a reafirmarnos, ¿verdad?, en el camino que el Señor nos ha trazado. Entonces, por eso decimos que hablar del libro de Daniel, ¿verdad?, y descubrir lo que hay en él, bueno, nos lleva a pensar que es confiable desde la historia. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y significativo desde la teología. Así que pongan mucha atención, porque ayer apenas vimos algo ahí rapidito, ¿verdad?, acerca de las 2300 tardes y mañanas, que realmente ni lo desarrollamos, pero lo mencionamos, ¿verdad? Pero eso se encuentra en el libro de Daniel. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Vamos a verlo esta noche. Bien, primero una profecía cercana. Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse interesantes. Ahorita van a ver por qué. La caída de Belsasar, por ejemplo. ¿Ustedes creen que la caída de Belsasar es algo que lo decían los libros de historia universal? Los libros de historia universal. ¿Ustedes creen que los libros de historia universal hablaban acerca de la caída de Babilonia en días de Belsasar? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es no. Fíjense bien. Se decía que no se puede constatar mediante fuentes históricas el cumplimiento de esa profecía. Nabonido aparecía como el último rey del periodo neobabilónico. O sea que si tú vas a los libros de historia y si tú vas allá a la historia de Babilonia específicamente, ¿tú encuentras a Belsasar? No. ¿Encuentras a Nabonido? Sí. ¿Y quién fue el último rey de Babilonia? No, pues, Nabonido, ¿verdad? Y entonces, oye, pero si la Biblia está diciendo que es Belsasar, la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿La historia o la Biblia? Yo por eso, hermano, yo les estoy mencionando esto para que vayamos ahora sí que visualizando las cosas así bonito, ¿verdad? Bueno. La verdad, hermanos, yo disfruto mucho esto, Disfruto mucho esto. Pero resulta que fue hasta el año 1861 que el nombre de Belsasar comenzó a aparecer. ¿Hasta cuándo dice? ¿Hasta cuándo? 1800, ¿qué?
61. Oye, eso fue en el siglo XIX apenas. Y entonces, ¿qué decía la gente antes de 1861? ¿Qué decía? No, pues que el libro de Daniel, ¿saben qué decían? ¿Quieren que les diga qué decían? Bueno, no se lo voy a decir ahorita todavía porque no sea que se me vayan a dormir. Pero les voy a decir algo así nada más como para que vayamos entrando en materia. O el libro de Daniel se escribió en el siglo VI antes de Cristo, o el libro de Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo. Los enemigos de la verdad, atención con esto, los enemigos de la verdad dicen, el libro de Daniel no es un libro de profecía, es un libro de historia escrito como si fuera profecía. Fíjense nada más. Pero nosotros decimos, ¿qué decimos? El libro de Daniel es un libro de historia y fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Nada más que en 1861, ¿cuántos años tenía la Iglesia Adventista del Séptimo Día de existir? Porque de hecho la Iglesia Adventista se organizó en 1863, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, la Iglesia Adventista surge en 1844, ¿verdad? Bueno, con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ahí con el estudio precisamente de esa profecía. Pero miren lo que se decía era, no, el libro de Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo y no en el siglo VI antes de Cristo. Eso era lo que se decía. Fíjense nada más. Pero fíjense que en el año 1861 comienza a aparecer el nombre de Belsasar como príncipe heredero en las tablillas cuneiformes que se estaban traduciendo. Por ahí surgieron unas tablillas de esas que se van encontrando ahí en la arqueología. Por eso es importante la arqueología, porque de repente te vas encontrando un nombre que jamás aparecía en los libros de historia y de repente aparece ahí en los anales de la historia, en esas tablillas cuneiformes, ¿verdad?, de aquel entonces, y que vienen a arrojar luz precisamente a la palabra de Dios. Y entonces fíjense lo que está pasando. En 1929 se publicó una tablilla conocida como el relato en verso de Nabonido. Pero fíjense hasta cuándo fue eso, hasta el siglo ¿qué? Hasta el siglo XX. Porque ese es el siglo XX, ¿verdad? Ese es el siglo XX. En 1929, ¿y qué dice ahí? Bueno, Nabonido dice que había confiado su autoridad. Fíjense lo que estaba diciendo eso, Es que esto es importante, por eso la arqueología es importante. Ustedes dicen, oye, pero ¿será que la arqueología es importante? Sí, es importante. ¿Por qué es importante? Porque en una de esas te encuentras esto. Porque ¿qué se decía antes? Bueno, lo que se decía es que, bueno, el libro de Daniel es un libro de historia, escrito como si fuera profecía, pero no es profecía, decían. Y no fue escrito en el siglo VI, sino en el siglo II antes de Cristo. En otras palabras, él dijo lo que dijo en su libro, porque ya lo sabía, pero no porque alguien se lo estaba revelando. Fíjense bien. Pero en ese relato, ahí en esas tablillas, entonces, fíjense bien, dice Nabonido que había confiado su autoridad a Belsasar cuando viajó por largo tiempo a Tema en Arabia. Y de esa manera se obtuvieron evidencias de que Belsasar fue algo así como un corregente. Y decir corregente es que está gobernando, ¿verdad?, juntamente con otro, y cuando uno se va, pues el otro se queda. Es como decir el presidente y el vicepresidente. ¿Está claro? Bueno. Entonces, noten esto, Daniel 5 dice que cuando aquella noche Daniel ingresó a la sala del trono para leer la escritura en la pared, el rey presente era Belsasar. ¿No quién? No Nabonido. Escuchen eso, pero eso no lo decía ningún libro de historia. Ningún libro de historia decía eso, ninguno mencionaba eso, y por eso decía la gente, la Biblia es puro cuento. La Biblia es pura leyenda. La Biblia es puros mitos. La Biblia no es verdadera. Eso decían. ¿Por qué? Porque la historia universal decía otra cosa.
¿Y dónde está Belsasar en la historia universal? Ah, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, pero está en la Biblia. Sí, pero en la historia universal no está. Y entonces ahí la pregunta es, ¿a quién le vamos a dar la razón? ¿A la Biblia o a la historia? Pero fíjense lo que son las cosas, hermanos, que hasta 1800, ¿qué dijimos? 1861, ahí aparece el nombre de Belsasar en una tablilla. Y ya en 1929, ahí en otra tablilla, aparece otra cosa, ¿verdad? Y ya se están diciendo, ¿verdad? Algunas cosas por ahí que vienen a corroborar, ¿qué cosa? Que Belsasar realmente existió. Y no solamente que existió, sino que estaba ahí en Babilonia, justamente cuando vienen los babilonios a conquistar Babilonia. Eso es muy importante. Entonces la pregunta es, si Daniel 5 dice que aquella noche, cuando ingresó en el trono, ahí el presente o el rey que estaba presente era Belsasar, no Nabonido, la pregunta es, ¿cómo supo Daniel eso? ¿Cómo supo Daniel eso? Y de paso, ¿Daniel menciona a Nabonido? ¿Daniel menciona a Nabonido? No lo menciona. A Nabonido no lo menciona, menciona a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor es otra cosa, ¿verdad? Nabonido es un descendiente de Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces lo que yo le estoy diciendo ahorita en este momento es la pregunta es ¿cómo supo Belsasar que el que estaba ahí presente era Belsasar y no Nabonido? Esa es la pregunta. ¿Cómo fue que lo supo si vivía en el siglo segundo antes de Cristo? Según dicen los enemigos de la verdad. Así le llamo yo. Pues imagínense. A ver, ¿estaba Nabonido el día que fue conquistada Babilonia, ahí en Babilonia? ¿Y la respuesta cuál es? No, no estaba. De hecho, Daniel ni lo menciona. Entonces, noten ustedes por qué. Porque si Daniel vive en el siglo segundo, a ver, le voy a hacer una preguntita a ustedes. Imagínense si Daniel vive en el siglo segundo antes de Cristo, o sea, 200 años antes de Cristo. ¿Cómo va a saber quién estuvo ahí en el banquete en esa noche en Babilonia con 4 siglos de anticipación? O sea, 400 años más o menos de anticipación. ¿Cómo una persona va a saber quién estuvo ahí en esa noche? ¿Cómo puede saber? Es difícil, ¿no es cierto? Es difícil saberlo. La pregunta entonces, ¿cómo supo Daniel que el que estaba ahí era quién? Era Belsasar. ¿Cómo lo supo eso? ¿Y a qué conclusión llegamos? Que él estaba presente. Y si estaba presente, la pregunta es, ¿cuándo escribió? ¿En el siglo segundo o en el siglo sexto? Ah, ¿y qué significado tiene? ¿Qué significado tiene decir que estuvo en el siglo sexto antes de Cristo y no en el siglo segundo? ¿Qué importancia tiene eso? Dígamelo. Ah, muy importante eso. ¿Saben por qué? Porque si él está acá en el siglo sexto antes de Cristo y entonces empieza a anunciar y entonces todo se empieza a cumplir, eso quiere decir que lo que falta de el libro de Daniel se va a cumplir también. Y déjenme decirles que nada más faltan 2 versiculitos que se cumplan. ¿Quieren saber cuáles son esos 2 versiculitos que faltan que se cumplan de Daniel? Pues no se pierdan esta semana por ningún motivo. En la crónica de Nabonido se dice que Babilonia fue tomada sin lucha el 16 de Tishri, del año 17 y último del reinado de Nabonido. Fíjense bien, eso dice ahí en la crónica de Nabonido, porque él es el que la está escribiendo. Eso puede equipararse con el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Fíjense bien. En ese momento, según la misma crónica, Nabonido se encontraba frente a una división del ejército babilonio
peleando con Ciro y los persas en un paraje cercano a la ciudad llamada Opis sobre el río Tigris. Eso es lo que dice la historia. Fíjense nada más. De esta manera se comprueba que Nabonido no se encontraba en Babilonia la noche de la caída y que por eso mismo Daniel ni lo mencionó. Daniel no mencionó a Nabonido. ¿Por qué? Porque estaba en otro lado. ¿A quién menciona? Menciona a Belsasar. ¿Por qué? Porque él sí estaba ahí, ¿verdad? ¿Y quién más estaba ahí? Pues estaba Daniel, ¿verdad? Que es el que está viendo todo eso y nosotros conocemos la historia. El problema es que la historia no lo decía. La historia universal no lo decía. Y entonces, ¿cómo nos trataban a nosotros como creyentes en la palabra de Dios? ¿Cómo nos trataban? ¿Saben cómo nos trataban? Pues como aquellos que andan creyendo cuentitos, como aquellos que andan creyendo historias, como aquellos que andan creyendo leyendas y aquellos que andan inventando cosas y pues, ¿verdad? Cosas así. Bueno, ese era el punto en que Daniel hubiera podido cometer un error mencionando a Nabonido en la sala de banquetes esa noche. O sea, piensen en eso, por favor, piensen en eso. Ese era el punto en que Daniel hubiera podido cometer un error. Es decir, si Daniel vivió en el siglo segundo, ese era el momento ¿para qué? Para cometer el error ¿de qué? De mencionando a Nabonido en la sala de banquetes esa noche, porque la realidad es que Nabonido no estuvo ahí en esa noche. ¿Quién estuvo? Belsasar. Pero los libros de historia no lo mencionaban, pues. Ese es el asunto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando aquí? ¿Qué es lo que estamos comprobando aquí? Que la Biblia obviamente es inspirada. Pero que eso es profecía. Y si eso es profecía y ya se cumplió y si eso es profecía y ya se cumplió esto otro, y si eso es profecía y ya se cumplió esto otro, ay hermanos, pues faltan nada más 2 versiculitos por ahí, es lo que les estoy diciendo. Y ya se acabó todo. Y ya vámonos a la casa porque ya aquí ya no soportamos estar aquí. O ustedes soportan estar aquí ya. Yo ya quiero irme con Jesús. No, hombre. Ya vámonos ya. Por eso la pregunta, hermano, ¿cómo supo quién estaba en la ciudad y quién no? Imagínense con 4 siglos de anticipación, con 4 siglos acá, porque ese es el punto. Hay personas, eruditos, que dicen que Daniel fue escrito en el siglo segundo, acá, cerquita de la venida de Cristo, acá, y que no fue allá, 4 siglos atrás. Entonces, si está aquí, como supo que fue Belsasar, y que no fue Nabonido el que estaba ahí. Y los libros de historia, ¿qué decían? Nabonido. Los libros de historia se habían equivocado. ¿Por qué? Porque el que estaba ahí era Belsasar. ¿Y quién lo dijo? El mismo Nabonido. ¿En dónde lo dijo? En una tablilla que se puso a escribir allá cuando estaba sin hacer nada allá, yo creo, allá en un monte por ahí. Y agarró su clavito o su estilo, porque era un estilo lo que se usaba, y empezó ahí a escribir, ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, lo que dijo fue que allá había dejado a Belsasar. Así que no solo supo que era Belsasar el que estaba en la ciudad aquella noche, sino que también sabía que Nabonido estaba afuera. ¿Por qué? Porque a Nabonido ni lo mencionó. ¿Y a quién sí? Pues a Daniel. A Belsasar, perdón. Muy bien. Esto empieza a echar por tierra la idea de que Daniel no vivió en el siglo VI antes de Cristo, como piensan algunos. Porque como ya dijimos, lo sitúa en el siglo II antes de Cristo, utilizando el seudónimo, dicen ellos, de Daniel para escribir acerca de eventos que ya habían tenido lugar. ¿Y cómo es que lo dice tan perfecto Daniel? ¿Cómo es que lo dice así tan perfecto? Dice, lo dice así, porque él vivió aquí, y ya había pasado Grecia, y ya había pasado Medo-Persia, y ya allá estaba Babilonia, sí, pero él está aquí, pero ya sabe todo. No. Bueno, en primer lugar, Daniel dicen
es en realidad historia escrita como si fuera, ¿qué? Profecía. Eso es lo que dicen los críticos. Si este primer punto no fue suficiente, veamos el segundo. ¿Por qué les estoy contando esto, hermanos? ¿Por qué creen que les estoy compartiendo esto a ustedes en esta noche? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Escuchen esto. Se está apoderando, hermanos, se está apoderando del mundo una incredulidad. Se está apoderando de la gente, incluso de la iglesia, una incredulidad increíble. Pero es que es una señal de los últimos días, es una señal de los últimos tiempos. Y Jesús lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Eso dijo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué más dijo Jesús? Que en los días venideros vendrían tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Amadores de los deleites más que de quién, que de Dios. Y luego dice que, ¿qué más dice? Fíjense lo que dijo. Hombres con apariencia de ¿qué? De piedad, pero negando el poder de eso en sus propias vidas. Ay, hermanos, eso está terrible. Yo cada vez que veo eso y digo, y me veo a mí, ay, Señor, digo yo, ten misericordia de mí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros realmente, cuando estamos cerca de Jesús, vieran qué defectuosos nos vemos. Es cuando una persona está lejos de Jesús que se ve como que no le falta nada, como que está muy bien. ¿Cómo vas a estar bien? Precisamente cuando estás más cerca de Jesús es que ves todos tus defectos y tratas de remediarlos lo más que puedes. Muy bien. Bueno, número 2. Ya vimos una profecía de qué cosa dijimos, de corta ¿qué? De corta duración. Ahora vamos a ver una profecía de duración intermedia. El surgimiento de Alejandro. Atención con esto, porque esto sí que está de película. Escuchen esto. Daniel 8 muestra los logros del imperio medo-persa y a la vez los logros del cuerno notable. Allí se muestra cómo Alejandro Magno conquistaría el imperio medo-persa con la velocidad del relámpago. Nuevamente se vuelve a decir que esto fue historia escrita con posterioridad y no una profecía. No obstante, hay en los escritos de Josefo un relato interesante que muestra que esta profecía ya era conocida en el siglo IV antes de Cristo. A ver, vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Atención con lo que vamos a decir. El relato habla de la campaña de Alejandro por la costa de Siria y de Palestina, y dice que la historia que en camino a Egipto, Alejandro decidió apartarse de la ruta principal hacia el sur y entonces ir hacia Jerusalén. Porque hagan de cuenta que va aquí viene, aquí viene allá, ya está Egipto para allá. Y entonces dice Alejandro, no, me voy para acá, sí, para acá, rumbo al sur, dijo él, ¿verdad? ¿Y qué importancia tiene eso? Una importancia muy grande. Ahorita van a ver por qué. Porque resulta que cuando llegó a la ciudad, uno de los sacerdotes tomó el rollo de Daniel y le mostró el lugar donde se lo mencionaba en la profecía, como el griego que derribaría el imperio persa. O sea, ¿tú has visto el cumplimiento de una profecía? ¿Has visto tú alguna vez el cumplimiento de una profecía? Porque si no lo han visto, lo van a ver. Digo, si no mueren antes, que yo espero que no. Pero todos nosotros que vivimos en estos últimos días vamos a ver muchas profecías que se van a cumplir. Muchas. Por ejemplo, una profecía que está a punto de cumplirse es esa de Apocalipsis 18:1. Y después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran potencia y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando todo el mundo sepa lo que es la verdad. Imagínense eso. Todo el mundo sabrá lo que es la verdad. Bueno, fíjense bien, hermanos, cómo estamos aquí. ¿Listos? Dice aquí en las propias palabras de Josefo, miren lo que dice. Y cuando se le mostró el libro de Daniel, ¿quién está escribiendo, dije? ¿Quién está escribiendo? Josefo. Josefo es un escritor judío al servicio del Imperio Romano. Y él está viviendo ahí en el siglo I, pues. Y entonces dice aquí, cuando se le mostró el libro de Daniel, está escribiendo Josefo, que él es un historiador y él tiene pues todos los registros de lo que ha pasado ya en el pasado. Y dice, supuso, dice, que él era la persona prevista. ¿Quién supuso eso?
Alejandro. Y dice, y al alegrarse entonces, despidió a la multitud por el momento, pero al día siguiente los llamó y les mandó que pidiesen los favores que de él quisiesen, a lo que el sumo sacerdote deseó que pudiesen disfrutar de las leyes de sus antepasados y pudiesen estar eximidos de tributo los 7 años. ¿Por qué es tan importante esta información que se encuentra aquí en Antigüedades de los Judíos, el libro 2, capítulo 8, párrafo 337 y 338? ¿Por qué es tan importante esa información? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque Alejandro aparece en la historia allá en el siglo IV antes de Cristo. ¿De acuerdo? Antes de Cristo, en el siglo IV. Y entonces eso derriba el argumento de que Daniel fue escrito en el siglo II como si fuera profecía. Pero era historia, dice la gente. Y claro que si es historia, entonces Daniel no es un profeta. Y si no es un profeta, entonces nada de lo que él dice se va a cumplir. Pero si es profeta, se va a cumplir. Entonces lo importante aquí es demostrar precisamente que el libro de Daniel es un libro de profecía. Porque de ahí en adelante, hermanos, nuestros pies están sobre fundamento seguro. Y ahorita la vamos a ver más clarito todavía cuando veamos la tercera prueba. Esta es una pruebita, ¿verdad? Pero que ya empieza a estar grandecita. Dicho de manera simple, si el relato de Josefo es exacto, entonces la profecía de Daniel 8, incluyendo el gran cuerno de Grecia que era Alejandro, entonces ya existía en el siglo IV antes de Cristo. Por eso estamos diciendo, si el relato de Josefo es exacto, ¿qué está diciendo Josefo? Lo que está diciendo Josefo es que cuando Alejandro se desvía para Jerusalén, allá están esperándolo los rabinos, allá están esperándolo los eruditos, allá lo están esperando los maestros de teología de ahí de Israel. Y entonces llegan con el librito, con el rollo de Daniel. Y le dicen, a ver Alejandro, ven para acá, tenemos una sorpresita aquí. ¿Cómo que tienen una sorpresita? Sí, una sorpresita, ven para acá. Mira lo que está aquí. Porque ahí se menciona precisamente al rey primero. Fíjense bien, de Grecia. Es decir, Alejandro, no con el nombre, pero dice aquí que él supuso que era él. Eso es lo que está diciendo aquí aquí es lo que está diciendo Josefo ahí. Supuso, dice, que él era la persona prevista. Cuando se le mostró el libro de Daniel. Atención con eso. Pero escuchen esto, porque es que eso brinda evidencia de la composición temprana del libro de Daniel. Es decir, acá, si ya se conocía en el siglo IV antes de Cristo, quiere decir que el libro de Daniel se escribió antes. ¿De acuerdo? Es lo que estamos diciendo aquí. Y muestra de qué manera un elemento de esta profecía halló su cumplimiento y fue reconocido al hacerse realidad. Oye, eso no se vive siempre todos los días, ¿verdad? Porque aquí vemos cómo Alejandro, fíjense bien, está viendo en la Biblia, él está viendo que él está retratado en la Biblia. O sea, eso no se vive todos los días. Y yo les he dicho aquí a algunos, y allá en México tengo algunos que andan sorprendidísimos cuando les digo así, no esperen ver al tercer ángel volando allá en medio del cielo, porque el tercer ángel eres tú. ¿Cómo? Pues eres tú. ¿Cómo que soy yo? Sí, el tercer ángel. A ver, ¿qué mensaje predicamos nosotros? A ver, dígame, ¿qué mensaje predicamos nosotros como iglesia? ¿El mensaje de qué? De los tres ángeles, ¿verdad? Ok, pero el mensaje del primer ángel ya se predicó allá en 1844 y también se predicó el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia. Pero el mensaje del tercer ángel, ¿quién tiene que predicar el mensaje del tercer ángel? Nosotros. ¿Quién tiene que llevar el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿quién tiene que llevar ese mensaje? Nosotros. Entonces, ¿quién es el ángel? Pues nosotros. Nosotros somos el ángel.
Ah, pero hay algunos que andan esperando un angelito allá por el miedo. No, ¿qué vas a ver allá? Allá no vas a ver nada. ¿Por qué? Porque el ángel eres tú, ¿verdad? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Ahora, bueno, yo cuando les estoy diciendo esto, hermano, ¿por qué se los estoy diciendo? Porque les estoy diciendo aquí, a ver, ahí veo yo a Alejandro agarrando el libro de Daniel. ¿Y qué? Está cumpliendo una profecía. Y él mismo lo está viviendo ahí. Ahí está él. Ahí está viendo que él está cumpliendo una profecía. Él lo está viendo. Ese cumplimiento vivo, directo de lo que estaba anunciando Daniel, él lo ve y ahí lo tiene en la mano. Y dice, yo estoy cumpliendo esto. Pues resulta que hoy tú y yo, por ser parte de la iglesia remanente de la cual hablamos anoche, hermanos, por ser nosotros parte de la iglesia remanente, resulta que nosotros tenemos que dar el mensaje de los 3 ángeles. Y la pregunta es, ¿quién es el tercer ángel? Tú y yo. Entonces, por eso yo le digo, hermano, entonces, ¿cómo es que tenemos que vivir, hermanos? ¿Cómo es que tenemos que vivir si tú y yo somos precisamente ese ángel? Y no se pierdan el tema de mañana, hermano. No se vayan a perder el tema de mañana. Yo ya les dije, hermano, que está prohibido morirse esta semana. Si alguien tiene prisa de morirse, muérase después de mediodía del sábado, después del bautismo, o no. Sí, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene prisa de morirse. Si no, que espere un poco. ¿Sí estamos claros en esto? A mí lo que más me emociona, hermano, es que yo soy ese ángel que dice la Biblia que va volando por el medio del cielo. Nada más que sí les voy a decir una cosa, es que hay algunos hermanos que, aunque son ese ángel, andan que parece que se andan arrastrando. No, es que tenemos que volar. Tenemos que volar, hermanos, tenemos que volar. Sí. Bueno, mire lo que dice aquí. Y muestra de qué manera un elemento de esta profecía, dice aquí, halló su cumplimiento y fue reconocido, dice, al hacerse realidad. Sin embargo, en el relato hay ciertas evidencias que testifican de la naturaleza histórica del encuentro de Alejandro y los sacerdotes ¿de quién? De Jerusalén. Bueno, ¿cuál es esa evidencia? Ahí hay una referencia al año sabático en ese contexto. ¿Cómo? Fíjense bien, hay una referencia al año sabático en ese contexto. ¿Por qué? Ahí va. Se han hallado en fuentes extrabíblicas alrededor de una docena de referencias a años sabáticos. Estos textos e inscripciones dan los equivalentes de esos años sabáticos en términos de otros calendarios. Y miren, el año en que se produjo la entrevista con Alejandro fue en el año 331 a.C. Y según la tabla de los años sabáticos, 331 fue de hecho un año que sabático. ¿Y qué significado y qué importancia tiene que el año 331 haya sido un año sabático? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene? Porque eso es exacto. Y ahí Josefo, que está viviendo acá en el siglo primero de la era cristiana, fíjense bien, él se está refiriendo a algo que ocurrió allá en el siglo IV antes de Cristo. Fíjense bien lo que está pasando. Él está diciendo algo, pero lo está diciendo con una exactitud. ¿Y qué está diciendo? Que hubo un año sabático ahí. ¿Y qué pasaba en el año sabático allá en Israel? ¿Sembraban o no sembraban allá y arroz y todo eso? Bueno, allá no se sembraba arroz, o a lo mejor sí. ¿Qué se sembraba allá en Israel? Trigo, cebada. Bueno, pues el asunto está en que, el año 331, año sabático, ¿se sembró o no se sembró en Israel según la costumbre de ellos? ¿Y la respuesta cuál es? No. Y eso explica lo que dice Josefo. ¿Qué dice Josefo? Que ya ven que se quedó muy contento Alejandro.
Se quedó contento Alejandro cuando vio el rollito diciendo: aquí hay una profecía que dice que tú eres el gran rey, el rey primero. ¿Y cómo se quedó Alejandro? No, pues contento. No, pues, no, así es que tú eres el, ¿cómo? El mero mero. ¿O cómo se le diría? Tú eres el, ¿cómo? Tú eres el, ahora sí que eres el grande, pues, ¿verdad? Alejandro el grande. ¿Cómo se sintió Alejandro? Feliz. Y dice la historia, y dice Josefo que le dijo a los jefes judíos: oye, dice, esto está muy bueno. ¿Y qué quieren que les haga yo? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes que yo haga por ustedes? Bueno, lo que queremos es que nos exentes de impuestos. ¿Por qué? Porque este año no sembramos. Y por lo tanto, no tenemos. Concedido, dijo Alejandro. Fíjense bien, esto es muy importante, hermanos, esto es muy importante. Escúchenme bien. Ahora que Judea había sido tomada por el rey macedonio, pues los líderes judíos podían ver el problema que deberían enfrentar cuando tuvieran que rendirle tributo. No tendrían cosecha para pagarle los impuestos. De ahí la urgencia del pedido. Y bueno, ese mínimo detalle, el pedido basado en el año sabático, es una prueba de que el episodio realmente sucedió y de que la transición histórica que se produjo había sido en realidad profetizada por Daniel antes de que sucediera. Y eso lo dice, miren, en un calendario de ciclos sabáticos durante el segundo templo y el periodo rabínico temprano, ¿verdad? Según lo que dice ahí. ¿De acuerdo? Porque estos son registros, hermanos, registros que hay, registros y más registros de los judíos y de los años sabáticos. Año 331, un año sabático. Esa fecha, ahí pasó Alejandro precisamente por Judea, y al llegar ahí se encuentra con estos judíos. Y le dicen, aquí el libro de Daniel dice, si lo dice el libro de Daniel, entonces Daniel no fue escrito en el siglo segundo, como dicen aquellos enemigos de la verdad, sino que ya el libro de Daniel existía mucho antes del siglo IV. Como nosotros sabemos, en el siglo VI antes de Cristo, ya Daniel estaba allí. Bueno, ustedes saben, hermanos, que ¿desde cuándo a cuándo empieza a gobernar Babilonia? 606 antes de ¿qué? Antes de Cristo. Muy bien, hermanos. Ya tenemos la primera pruebita de que Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Aquí está con Alejandro la segunda prueba. ¿Por qué? Porque el libro ya existía. Pero falta una, ¿no? Una profecía a largo plazo. Con esto vamos a terminar. Aquí habla del surgimiento y la caída de Roma. Pongan atención a esto. Pongan atención. Daniel 2 describe la sucesión de 4 grandes imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y ¿qué más? Roma. Ok, atención. Ahora, vamos a suponer, si el autor de Daniel escribió en el siglo II antes de Cristo, como dicen algunos, y era solo un historiador, no un verdadero profeta, ¿qué clase de predicciones habría hecho acerca de Roma? ¿Qué clase de predicciones habría hecho? A ver, díganme ustedes. ¿Qué clase de predicciones habría hecho si él hubiera sido un historiador? Vamos a suponer que está realmente aquí, en el siglo II. Vamos a suponer que realmente está en el siglo II. Y que es un historiador, que no es un profeta. Vamos a suponer que así es. ¿Qué clase de predicción hubiera hecho de aquí para adelante? Bueno, dígame, ¿quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos dentro de 100 años? Si es que llegáramos a esa fecha. ¿Quién va a ser? Ahí está más difícil, ¿verdad? Ahí está más difícil. Entonces viene la pregunta. Si Daniel no es profeta, si no fuera profeta, si Daniel es solamente un historiador, ¿qué clase de predicción habría hecho acerca de Roma? A ver, díganme ustedes. A ver, vamos a verlo aquí. Un historiador podría haber dicho esto. ¿Qué podría haber dicho?
En primer lugar, Roma, que es más poderoso que los imperios anteriores. Fíjense, si Daniel es un historiador, no es profeta. Vamos a suponer que no es profeta. A ver, ¿qué predicción hubiera hecho acerca de Roma? Ahí va. En primer lugar, Roma, que es más poderoso que los imperios anteriores, ¿qué? Permanecerá para siempre. Esa pudo haber sido la primera predicción si él fuera un historiador como tú y como yo, X, ¿verdad? 2. ¿Cuál sería la segunda predicción que hubiera hecho como historiador? No como profeta. ¿Qué otra? A ver. ¿Qué otra hubiera hecho? ¿Qué otra predicción hubiera hecho? Una, como Roma es más poderoso que los anteriores, ¿qué? Permanecerá para siempre. Eso pudo haber dicho. ¿Qué otra? Ahí va, listos. En otras palabras, un historiador que escribiera en el siglo II antes de Cristo, sin contar con el conocimiento previo divino, hubiera tenido estas dos alternativas. Número 1, Roma permanecerá para siempre. Número 2, ¿la seguirán qué? Otros ¿qué? Imperios. Es decir, así como hubo después de Babilonia, hubo un Medo-Persia, así como después de un Medo-Persia hubo un Grecia, y después de un Grecia hay un Roma. Después de Roma, ¿qué cosa hay? Otro imperio, X. Si Daniel fuera historiador, así hubiera sido. O Roma permanecerá para siempre, o que de paso Josefo, no, Josefo creía que Roma sería para siempre. O le seguirán otros imperios. Pero ¿qué pasó? El escritor de Daniel, que es Daniel, no abrazó ninguna de estas dos posibilidades lógicas. Rechazó la idea de que Roma permanecería para siempre y rechazó la idea de que habría otros imperios mundiales. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Roma qué? Dijo que el cuarto imperio sería quebrantado en partes y que esas partes continuarían y lucharían entre sí hasta que Dios estableciera su reino. ¿Cómo fue que el autor de Daniel sabía con varios siglos de anticipación que Roma sería dividida en partes, que no permanecería para siempre, ni sería reemplazada por otro gran reino mundial? ¿Cómo fue que lo supo? ¿Cómo? Y luego dice de esta bestia espantosa y terrible que tiene 10 cuernos. Y dice, de ahí surge, dice, un cuerno pequeño. Y de esos cuernos pequeños derriba 3 cuernos. A ver, y luego sucede que en la historia así pasa, así ocurre, como lo está anunciando el historiador o el profeta. ¿Quién lo está anunciando? El profeta. Hermanos queridos, les digo una cosa, el libro de Daniel es un libro apocalíptico. ¿Cómo dije? ¿Que el libro de Daniel es un libro qué? Apocalíptico. Solamente hay 2 libros apocalípticos en la Biblia. ¿Cuál es? El de Daniel y el de Apocalipsis precisamente. Fíjense bien, el libro de Daniel es una profecía. El libro de Apocalipsis, ¿qué cosa es? Es una revelación. Pues de paso así se llama. Revelación. ¿Verdad? ¿Sí me estoy explicando? O sea, que lo que quiero decirles, hermanos, es que nosotros estamos parados ahora sí que ¿sobre qué? Estamos parados sobre tierra firme. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos parados sobre la segura palabra profética. Y Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 14, dice que ¿después de qué? 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Escuchen eso, mis queridos hermanos. Bueno, en otras palabras, ya termino con esto. ¿Cómo es que Daniel eligió la posibilidad menos probable?
¿Cómo? Otra vez. ¿Cómo es que Daniel eligió la posibilidad menos que probable? Es la menos probable. Es la menos probable, pero se va a cumplir. Es la menos probable, pero se va a cumplir de manera exacta. ¿Por qué? Porque es Dios que está hablando. Dios que conoce el futuro nos está diciendo a nosotros dónde estamos parados. Sí, hermanos. ¿Cómo es que eligió la posibilidad menos probable para el futuro desde un punto de vista de la lógica humana? La respuesta es que no se apoyaba en la lógica humana, sino en el conocimiento previo que Dios le había dado. Sí, hermanos. Esta es una buena razón adicional para creer en la existencia. ¿En la existencia de quién, hermanos? Del Dios de la Biblia. Dios existe, hermanos. Dios existe. Y está cerca de ti, está cerca de mí. Y Él dirige los destinos. Saben, hermanos, yo quiero terminar con esto. Yo sé que ya me pasé un poquito, pero al cabo que, ¿cuál es el problema? Saben que hace unos días me llamaron para allá, para un lugar a dar una campaña allá en Michoacán. Y resulta que un hermano me dice, oiga, pastor, ¿no quiere ver las mariposas monarcas? Y yo le dije, eso me parece interesante, hermano. A ver, lléveme. Yo había visto las mariposas monarcas. ¿Saben dónde las había yo visto? En el planetario ahí en Tijuana. En el planetario es una bola así grandota, y cuando estás viendo la película esa parece que estás adentro. Parece que estás adentro ahí viendo todo. Por cierto, me tocó ver el cañón del Colorado. Cómo va corriendo eso y cómo van las lanchas ahí adentro. Y parece que uno va realmente adentro, ahí en la mera, en el mero río ahí. Bueno, entonces yo vi a las mariposas monarcas ahí porque había una película sobre eso. Increíble. Y yo, de repente, termina la película, cuando se ve así, mire, cuando vienen todas las mariposas y vienen y ¡fum! Vienen y sinceramente, hermanos, yo me imaginé que los redimidos de todas las edades viniendo de todas partes del universo, ahí congregándose en el cielo junto al trono de Dios. Yo me imaginé eso y yo dije, pues a mí me gustaría ver esto en la mera realidad. ¿Y qué creen? Pues cuando me dice el hermano, vamos para allá, pastor, vamos, le dije, claro que sí. Y hermanos, yo pude ver ahí un espectáculo increíble. Y ahí aprendí unas cositas. ¿Saben qué aprendí? Miren, aquí está el palito ese donde se agarran todas. Porque y bueno, es que está forrado el árbol de mariposas. O sea, ya no se le ven las hojas. Está forrado de mariposas. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer esa mariposa después de cierto tiempo ahí? ¿Saben qué? Se va a venir por todo Estados Unidos, se va a venir. Y va a morir aquí en el camino una. Pero en el camino nacen otras. Y sigue. Y allá en el camino muere, ¿verdad? Pero nacen otras. Y allá llegan, hasta Canadá se van, hasta allá sí llegan. Y desde allá otra vez llega la temporada y allá vienen otra vez. Pero ¿quién creen ustedes que es la que llega al palito ese mismo otra vez? A ese mismo palito llega otra vez. Porque la que sale al principio no es la que llega. Es la quinta generación, que de paso le llaman la mariposa monarca Matusalén. Así le llaman. Porque es la que dura más. Es la que dura más viva. Y fíjense bien lo que son las cosas. Y entonces yo siempre me pregunté y dije, a ver, no, es que si a mí me dan que, oye, vete por aquí derecho a ver si sales allá a tu casa, allá a Miahuatlán, Cunduacán. No, es que yo voy a venir saliendo allá, quién sabe, quién sabe a dónde voy a salir llegando. No, ni me digan, a ver, regrésate aquí ahí a Tijuana. No, hombre, yo no sé para dónde, capaz que salgo para otro lado. ¿Quién guía a ese animalito? Dime, ¿quién guía a ese animalito? Hay un Dios en los cielos, mis hermanos, hay un Dios en los cielos que guía al hombre. Hay un Dios en los cielos que guía a esos animalitos. Y si ese Dios tan grande y poderoso es capaz de guiar a ese
ser irracional, porque esa mariposita es un ser irracional. Pregunta, ¿no será capaz Dios de guiarte a ti? ¿No será capaz Dios de llevarte a un puerto seguro, hermanos, en estos días de tinieblas? ¿No será Dios capaz de llevarte a ese lugar seguro? Claro que sí, hermanos. Yo por eso quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos quisieran realmente confiarle su vida al Señor, hermanos? ¿Cuántos quisiéramos eso? Que Dios me lo bendiga, hermanos. Es mi deseo en oración en esta noche.